Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El viernes anterior, como estaba programado, se realizaron pruebas de actitud y de competencia básica a más de 22,000 profesores de 3 niveles de enseñanza pública aspirantes a cubrir las 5,205 plazas que ofrece el gobierno a través de la Secretaría de Educación Pública. Al igual que el fallido proceso de hace 2 años, este evento de la educación pública trajo y dejó polémica ante la exigua oferta del Estado y el poder, resultados que arrojaron las evaluaciones en varios departamentos. El concurso de plazas del 2017 inicialmente se le declaró en suspenso y finalmente desierto ante el reclamo de miles de educadores y de los colegios magisteriales, para quienes resultó incomprensible cómo de 16,536 maestros que concursaron, apenas 1,109 aprobaron y 15,454 no pasaron a la siguiente etapa. No en vano, uno de los principales problemas de la enseñanza pública es que el país cuenta apenas con 64,071 docentes. De esa cantidad, 51,612 son permanentes y 12,459 interinos. Las cuantificaciones internacionales indican que el 85% de los recursos humanos deben destinarse a servicios educativos, pero en Honduras la estimación es de 52% en el nivel central, lo que hace evidente un déficit de 33% del personal docente. Entre los requisitos a cumplir para este concurso son poseer el título de licenciatura de la carrera docente o constancia de que se gradúa en este año lectivo, tarjeta de identidad, antecedentes penales y carnet de afiliación al colegio profesional u organización magisterial. Agotadas las fechas de registro y subsanación de documentos del 19 al 21 de octubre, el 21 de noviembre se aplicó la prueba de aptitud y competencia básica. El 25, entrevistas de valoración de antecedentes y pruebas psicométricas para la función exclusiva de directiva docente, y del 26 al 30 de noviembre se publicará la lista en orden descendente de quienes aprobaron el concurso. Cada evaluación contiene 50 preguntas de selección única para evaluar aptitudes, conocimientos y competencias básicas para contestarlas en 120 minutos, un promedio de 2 minutos y medio por cada respuesta. El test dedica 60% a especialidad del docente, 20% a cultura general y el porcentaje restante a las leyes educativas. Se aprueba la evaluación con 75 puntos como mínimo. Este procedimiento fue estándar en los 18 departamentos del país. El viernes pasado fue un día de pesadillas, pues miles de aspirantes reprobaron pruebas de actitud y competencia básica, como anunciaron los responsables del proceso, pues 95% de ello no aprobaron el examen para las 5,000 plazas. Se reporta que las calificaciones de los maestros rondan entre 25 y 30%, porcentaje alto que el secretario de la Junta Departamental de Francisco Morazán, Francisco Escobar, atribuyó a que los docentes se confundieron en la evaluación. El examen consta de 50 preguntas de tipo selección única, de las cuales solamente se debe elegir una. Sin embargo, al parecer, algunos profesores se confunden, afirmó. También el 25 de octubre, el primer colegio profesional hondureño de maestros, PRIGMA, denunció al jefe de talento humano de la Dirección Departamental de Francisco Morazán de fraude para beneficiarse del concurso de plazas. El jefe de talento humano, Darío Cruz, recibe los papeles de los profesores concursantes. También participa en el proceso para obtener una plaza, señaló Yuri Hernández, dirigente del PRIGMA. Aparte de esto, se crearon grupos de WhatsApp para cazar información entre profesores afines al Partido Nacional y pasar filtros de concurso, dejando por fuera a los de otros partidos políticos. Buenos días, gracias por estar en la entrevista. Hoy es lunes 25 de noviembre, estamos iniciando la semana y qué mejor que con las autoridades de educación. Saludo al ministro Arnaldo Buenzo, ministro de Educación. Mucho ministro, gusto, Raúl, gracias, muy amable. Selma Silva, que es la directora de Talento Humano, bienvenida. Mucho gusto, muchas gracias. El doctor Mario Ayas, sí, ¿verdad? Alas. Doctor. Y está Blanca Munguía, que es de ACJ. Blanca, bienvenida. Buenos días, gracias. ¿Qué ha pasado con el concurso de plazas de docentes de este año? ¿Qué le podemos decir a la población, a los maestros, a los que participaron, a los que clasificaron y a los que no? Muchas gracias, Raúl. Saludos al pueblo hondureño,
especialmente a las y los docentes que están en todo el territorio. Hemos venido desde hace ya algunos meses atrás construyendo este proceso de concurso y hoy estamos en una fase que ya desde el proceso per se de concurso es el primer paso, que luego viene la fase de entrevista estructurada y otras más. Hemos tenido la participación de más de 22,000 docentes en el mismo y la construcción de todo o la estructuración de toda esta primera fase que fueron las pruebas estuvo a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que su deber fue estructurar la metodología, más algo interesante, Raúl, de informar la elaboración de cada una de las preguntas de esta prueba fue desarrollada por docentes graduados de la UPN, con una experiencia que va desde los 10 hasta los 35 años frente a alumnos. El proceso se llevó a cabo la semana pasada a nivel nacional. El día viernes empezamos a tener algunos resultados, mismos que hoy día continuamos nutriendo el sistema, en el entendido de que han sucedido dos elementos importantes que nos obliga a revisar una y dos veces cada uno de las pruebas que se desarrollaron. Primero, que hay departamentos grandes, densos, por ejemplo Francisco Morazán y Cortés, que tenían el más alto porcentaje de docentes participando, y eso significó que se tomó mucho tiempo para la revisión. Y segundo, de que dada los resultados que hemos tenido hasta ahora, que es una cantidad comparado a los 22,000 docentes, que oscilará entre el 10-11%, probablemente puede crecer un poco más, de docentes que lograron pasar al siguiente nivel, nos obliga a revisar absolutamente todos los procesos, a atender reclamos. Los docentes pueden presentar y han presentado y estamos revisando cada uno de los reclamos, tienen hasta 10 días para hacerlo. Y nuestro interés, Raúl, es asegurar que el docente pueda estar tranquilo, que pueda tener confianza en el proceso. Este ha sido probablemente uno de los procesos de concurso más transparentes que hemos tenido a lo largo de los años, con la participación activa de múltiples actores. Y aquí quiero resaltar algo, Raúl. En términos de veeduría, tuvimos el acompañamiento de la ASJ desde el inicio y continúan con nosotros. Tuvimos el acompañamiento del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, del CNA, el IAIP y otros actores locales que se sumaron a este proceso de veeduría y verificación in situ, no solamente durante el proceso cuando el docente estuvo atendiendo la prueba, sino que en la revisión de la misma. Y eso significó un espacio de confianza fuerte, primer elemento. Segundo elemento, Raúl, tuvimos en este proceso, como en todos y por ley, la conformación de una Junta Nacional de Selección, misma que se replica a nivel en cada departamental. ¿Cómo escogieron esa junta de selección? Por ley está establecido. Los colegios magisteriales forman parte de la misma. La Secretaría de Educación, la Junta Nacional de Padres de Familia, ONG, el IAIP y otros actores más. Es una junta fuerte, sólida, que se conformó a nivel nacional, pero también a nivel departamental, y fueron los responsables del proceso ya de aplicación de la prueba, de estar y dar el seguimiento preciso a la misma. Entonces, si ves todo el proceso, tuvimos la participación activa de la representatividad de todos los colegios magisteriales, más todos los entes veedores sociales del proceso, que nos permitió garantizar transparencia en el mismo.
¿Que han habido detalles? Por supuesto, este es un proceso gigantesco. No se remite a una ciudad, no se remite a un número pequeño de participantes. Deben, pueden y siempre tendremos una que otra inconsistencia que de inmediato se resuelve. Por ello, damos el espacio para que los docentes puedan presentar sus reclamos y es nuestro deber atenderlos. Ahora bien, en términos de generar tranquilidad y confianza a los docentes, no se preocupen, estamos en todo el proceso en este momento de revisión. Y no solamente la revisión de los reclamos que ustedes están poniendo. Ministro, es cierto que el 95% de la gente reprobó. Mira, en un proceso de concurso no es una evaluación per se, es un concurso. Aquí están los que alcanzan el puntaje requerido para llegar a una siguiente fase. No hablamos de reprobados, pero el porcentaje que tenemos hasta el momento y que va a ir cambiando a la medida que va realizándose el proceso de revisión, Raúl, oscilará entre el 11%, 10%, un poco más de la cantidad total de docentes que participaron en el proceso, que no es un dato extraño. En los últimos años, en los últimos concursos, 2014, 2017, los porcentajes fueron muy similares a este que estamos presentando ahora también, pero tampoco yo quiero irme por ese lado. Estaba mencionando de que en este momento estamos revisando los reclamos que han presentado los docentes. Hemos pedido en cada dirección departamental evaluar 1, 2 y hasta 3 veces cada una de las pruebas con la veeduría social y vamos a una siguiente fase, que es lo que nos tiene acá también, Raúl, porque queremos ante el pueblo hondureño hacer un trabajo absolutamente transparente, es mostrar al pueblo hondureño, a los docentes, cómo se estructuró este proceso de pruebas, quiénes participaron, cómo fue el paso a paso, cómo se estructuró la pauta para revisión, etcétera, etcétera, hasta aclarar cualquier duda. Y vamos más allá, porque no solamente es el espacio en este foro, Raúl, pero hoy día a las 10 de la mañana en la Universidad Nacional tendremos la oportunidad, y ahí nos acompañarán los medios, de mostrar este proceso paso a paso a toda la Junta Nacional y a todo el pueblo hondureño para que revisemos juntos el proceso. Yo cierro esta primera intervención, Raúl, mencionando de que un proceso de concurso de esta naturaleza, ni su servidor, ni el equipo de la Secretaría, ni los miembros de la Junta Nacional de Selección tienen acceso al trabajo que la universidad en este caso realizó, porque las pruebas tienen que ser blindadas, ¿ok? Todo proceso de revisión tiene que ser ahora, en este momento, que ya pasamos esta primera fase donde vamos a revisar cada uno de los procedimientos. Licenciada Selma. Bueno, yo agregar que el trabajo fuerte, como ya lo explicó el ministro, no solo fuimos nosotros como Secretaría, hubo según lo establece ya la ley, paso a paso. Sin embargo, es importante decir que nosotros entregamos a las juntas departamentales el día que se entregó ante notario las cajas que contienen las pruebas de conocimiento. Todo el proceso, que ya es lo que desencadena si estamos o no estamos de acuerdo, es una responsabilidad directa de cada junta departamental de selección. Ellos son los encargados o fueron los encargados de la aplicación, de la revisión, que ya la ley establece que hay comisiones de calificación, que hay comisiones de fiscalización y queda en manos de ellos todo el proceso hasta traer una lista de los elegibles en orden descendente. Una de las cosas que la Secretaría impulsó como un agregado más y para blindar, porque hemos tratado y hasta ahorita estamos completamente seguros de que todo el proceso ha sido de manera transparente, es el hecho de que a nivel nacional tenemos desplazados 40 elementos, 40 personas que trabajan para la Secretaría de Educación y que todavía son los que están en cada uno de los procesos, en cada una de las departamentales. Ellos pasaron de ser los custodios a ser supervisores del proceso. Allá están ellos permanentemente, nada más como veedores, porque la potestad y la autonomía que tiene la Junta Departamental
pues es propia, ya la ley establece eso, y hemos dado acompañamiento hasta el final. Ellos todavía están allá, ellos van a regresar hasta que el proceso esté culminado. Sin embargo, tenemos muy buenas prácticas, ¿verdad? Hay cosas que hay que decirlas, juntas departamentales que han trabajado de manera extraordinaria, con un apego a la ley, con un respeto a los grupos, con decisiones consensuadas, con actas, con ayudas memoria, donde dejan claro todo el proceso, que no quede duda, porque usted sabe que aquí en esto, ¿verdad?, el que no aprobó piensa que no fue que no pudo hacer el examen, sino que posiblemente algo pasó ahí, y se le está dando toda la atención, esa es la instrucción que ha girado el señor ministro, de que todos los docentes sean atendidos en sus reclamos. Hay unos formatos especiales que usan en cada una de las departamentales. Esa solicitud de revisión la meten a través de una ventanilla única e inmediatamente la Junta está obligada a darle respuesta al docente frente a una terna, darle una revisión para que el docente quede tranquilo de que su prueba fue bien revisada. Sí. Doctor Alas, ¿usted qué le puede decir a los maestros y al pueblo de esta evaluación? Bueno, una primera idea que me gustaría señalar es contextualizar un poco, porque tengo la impresión de que nos estamos dejando llevar por ciertas estadísticas a veces exageradas. Lo usual, si me pueden enfocar acá, esta es una noticia de hace 5 años, en el último concurso válido, 5 meses después de aplicadas las pruebas, se presentaron los resultados. 5 meses después, y el porcentaje de aprobación fue 10%. De 30.000 que aplicaron más en el 2014, 3.000 aproximadamente alcanzaron la nota mínima, que en ese momento no era 75 porque no había entrado en vigencia el nuevo reglamento de la carrera docente, sino que era menor. De manera que quizás estamos haciendo un escándalo de algo que ha sido habitual en los últimos años. Los porcentajes de maestros sometidos a concursos que alcanzan las notas mínimas han variado. En 2017 fue 6%, 2014 10%, hoy estamos esperando entre 11 y 12%. Préstame las preguntas. Como asesor del equipo de la Maestría de Psicometría y Evaluación Educativa de la UNA, quisiera explicar brevemente el riguroso proceso de desarrollo de las pruebas. Un proceso que está vinculado a los estándares internacionales. Quisiera que pusieran el cuadro, esto está disponible. ¿Lo tenés ahí, Eddie? Lo tienen. Ya lo van a poner. Ok. El proceso de construcción y elaboración de las pruebas siguió los estándares internacionales. Es un proceso que no lo hemos inventado en Honduras. Yo trabajé como gerente técnico del proyecto MIDE, que desarrolló las pruebas para evaluación de los estudiantes durante una década. Ahí está. Y ahí tenemos el esquema general. En ese esquema general podemos ver rápidamente, paso a paso, cómo se elaboraron estas pruebas, y después vamos a ver un par de ejemplos de cómo está estrechamente vinculado el temario, tabla de especificaciones, ítems de las pruebas, y que no hemos inventado. Bueno, el primer paso, que esto lo señala la ley, ¿sí? El primer paso es, en el artículo 46, es simplemente constituir las ternas. Hay que constituir las ternas porque eso es fundamental. Las ternas son las que nos van a elaborar los ítems. ¿Y quiénes son los miembros de esas ternas de especialistas? Son profesores graduados de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, con 10 o más años de experiencia en aula, que trabajaron elaborando ítems, el triple de ítems que se iban a necesitar para cada prueba. Es decir, especialistas en español, en matemáticas, en finanzas, en electricidad, etc. Todos los que trabajan en esas áreas respectivas, 3 miembros elaboraron un total de 90 ítems para finalmente, como veremos, seleccionar 30. A partir de esas ternas conformadas, que eso se hizo en septiembre, tal como le estipula la ley, se pasó a elaborar temarios. Los temarios deben basarse en el currículum que señala la Secretaría de Educación, el DSNB para educación básica y las mallas curriculares para el nivel medio.
se seleccionaron entre 10 y 15 temas principales por su importancia a criterio de las ternas. Este trabajo es independiente, es un trabajo académico independiente. Nunca la Secretaría preguntó cómo lo están haciendo, denme esa información. Se actuó conforme a ley. Ellos elaboraron el temario, ellos después, como corresponde en evaluación, desarrollaron tablas de especificaciones para asignarle a cada tema y subtema una cantidad de ítems en correspondencia con el tiempo y la importancia de cada tema. De manera que, si hay 30 preguntas para la especialidad de matemáticas y un tema de números y aritmética es el que lleva más tiempo de desarrollo durante el año, pues ese puede ser que tenga 5 preguntas o 4 preguntas. Esto se hace conforme a normas ya establecidas. La redacción de los ítems se hizo el triple de los que se iban a utilizar para tener capacidad de selección. Se validaron por juicio de expertos, se ensambló una prueba piloto y en aquellas áreas en las que era posible pilotear con estudiantes de tercero o cuarto año, se hizo para hacer análisis estadístico de los ítems y luego conformar lo que es la prueba operativa. Este proceso llevó meses de trabajo y podemos ver un par de ejemplos porque hay algunas quejas que dicen se inventaron los ítems, no corresponden, no son válidos, pero realmente eso no es cierto. Eso no es cierto. Lo que ocurre es que a veces, como lo habían dicho ya en los concursos anteriores, cuando fallamos en una prueba, buscamos culpables porque nos cuesta asumir. Es comprensible. Escúcheme esto, Yorleni Ferrera Alvarado, que tomen la nota del 74 porque 75% nadie iba a sacar, porque es un número impar, las preguntas costaban 2 cada una. Sí, claro, pero es que vea, es nota mínima, nadie dice que tiene que sacar exactamente 75 para aprobar, pero en todo caso, vea, este proceso ha llevado al pie de la letra lo establecido en la Ley Fundamental de Educación. Doctor, ¿y qué tan aplazados salieron? Porque aquí me dicen, lamentable que ha pasado con esta evaluación magisterial, aunque eso no define la capacidad de los maestros, ellos son capaces de una gestión educativa. Dicen que el 75%, el 95% no pasó. No, como el señor ministro lo señalaba, no se han terminado de hacer todas las correcciones y los listados finales, pero no, andamos entre el 11 y el 12%. No, pero yo veo ahí a Blanca, que ya le voy a dar la palabra, yo veo a Blanca que le es así, ve, como diciendo que tengo razón en lo que estoy diciendo. Okay. Mire, si nos fue mal con los maestros tienen que saber para enseñarles los hipótesis. Un par de ejemplos rápidos, ¿sí? Para si nos ponen una matriz de la parte de cultura general, vean, las pruebas tenían 3 componentes, una parte de cultura general, una parte de pedagogía y normativa educativa y una tercera parte de la especialidad, sea matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, etc. Si nos ponen una matriz, podemos ver, por ejemplo, esto es de cultura general. Mire, este ítem, la parte de cultura general, va en todas las pruebas para todos los docentes. Miren, ese es el tema 1. Se le dieron 10 temas para cultura general, se publicaron en su tiempo por la Secretaría de Educación y luego se elaboraron un ítem para cada tema. Este es el de Constitución de la República de Honduras y obviamente se le pregunta por un tema que aparece en la Constitución relativo a la educación. Dice, ¿en cuál de los siguientes se manifiesta que la erradicación del analfabetismo es tarea primordial del Estado, etcétera, etcétera? Le aparece la Constitución de la República, la Ley de Fortalecimiento de la Calidad de la Educación, la Ley del INPREMA, Reglamento de la Carrera Docente. Bueno, los docentes deberíamos de conocer la parte de la Constitución que se refiere a nuestra área. Mire la segunda pregunta. El tema es conformación geográfica y división política de Honduras. ¿Cuál de las siguientes ciudades está ubicada en la región noroccidental? Y le aparecen las opciones Juticalpa, El Paraíso, Choluteca y Santa Bárbara. Eso lo que le pide es que el maestro tenga el mapa de Honduras en la cabeza, no es una cosa... La respuesta es Santa Bárbara. Sí, y no es una pregunta... Mire, si un maestro no sabe eso, sí. ¿Qué va a enseñar? Pasemos a la tercera, solo una pasadita rápida para que mire vean. Que hasta los camarógrafos ríen, pero es cierto, si un maestro no sabe que en el noroccidente hay Choluteca es en el sur. En el oriente es El Paraíso y Olancho es allá, es Santa Bárbara. Si un maestro no sabe eso, ¿cómo lo vamos a defender? También los maestros, y ya le voy a hablar a Daniel Esponda, que ahí está escribiéndome. Sí. Ahora, ojo, también
tengamos un poco de empatía, vean. Estas Doctor, pruebas son... Perdone, doctor, no, pero es que eso es imperdonable. Sí, no, pero- no. pero Raúl, o sea, es importante es el mencionar, momento. estamos mostrando el proceso, no Sí, necesariamente... pero lo que yo voy es que si un maestro no sabe eso, ¿cómo dar clases? No, vean, yo... O sea, no estoy en contra de los maestros, pero yo sí estoy en contra de un maestro que no sepa que si va a darle clases a un niño, le tiene que enseñar, porque y el maestro no sabe qué va a enseñar. Consideremos, es una salvedad ahí. Los maestros están sometidos a una enorme tensión en ese momento y como lo señalaban en el noticiero previamente, muchos maestros realmente se equivocan por nervios. Realmente, si esa pregunta usted se la hace fuera en otro entorno más relajado, es probable que la contesten bien, pero hay una tensión enorme en esto. Mire la pregunta número 3, de cultura general para todos los maestros. Periodo de la ¿Quiere historia que le de diga algo, Honduras. doctor? ¿Quiere que le diga algo? Yo no fui buen alumno. Sería mentiroso. Mi hermana era buena alumna. Pero yo creo que tengo alguna inteligencia natural. Y cuando mi papá me decía que me iba a meter al batallón, pasaba el año. Porque si no, me iba a meter al batallón. Si un maestro no está preparado, es que yo a usted lo siento aquí como que, como que está, mucha pobrecito los maestros. El maestro que no sabe que no dé clases. Ocupamos un país que se desarrolle. Vaya, el otro día, yo hablando con Fernando, y ese hipote me dijo, no, ahora los humanos son más limpios, y me empezó a explicar. Deja que pensé, este hipote tiene cultura general. Y lo que ocupamos es maestros que nos sirvan. Pues. El maestro que se fue a poner nervioso, como va a poner nervioso si va a conseguir una chamba. No, pero sí. Pero Raúl, sí hay estrés. yo quisiera que viéramos esta parte que el doctor nos está presentando como nuestro deber de mostrar la herramienta que se utilizó para las pruebas. Sí, yo sé, como un sí. mecanismo de decir, exacto. aquí es donde falló, es culpa del docente, porque no, hay un montón de elementos ahí que se juegan para que... ¿verdad? Ministro, es que yo ya percibí lo que ustedes están haciendo aquí. No le están echando la culpa a los maestros, yo lo sé. Pero yo, como periodista, y pensando en, vaya, el hijo de Evo, el hijo de uno de nosotros, que va a clase y el maestro no sabe. No se puede. Pero No, yo sé que ustedes aquí están defendiendo a los maestros, pero no, a ver, el una maestro pequeña. que no sabe, no le pueden dar plaza. Pero una pequeña reflexión, vea. Pensemos, nosotros tenemos un empleo y tenemos compromisos económicos. En los últimos 5 años no se han desarrollado concursos. Hay cerca de 5.000 maestros que están interinos. Y de esta prueba dependía conservar ese trabajo y ese ingreso. Eso genera un estrés enorme. Sí, y lo generaría cualquiera de nosotros que nos dijera, mire, usted en marzo va a examen de todo Mire, lo que aquí enseña. me pone la muchacha de las redes, que están revueltos los maestros. No, ya lo voy a leer todos los mensajes. Pero el que no sabe que Santa Bárbara está en el occidente del país, ¿cómo va a dar clases? ¿Cómo vamos a tener un país con gente educada, con un futuro mejor? Los maestros se tienen que preparar, por eso se llaman maestros. Hay un maestro que no sepa, ¿cómo vamos a avanzar? Vemos otro par de ejemplos solo para... No, una cosa No, que... solo déjenme que quiero escuchar a Blanca, porque Ok. Blanca yo he visto que Blanca le es así. Cuando yo digo que Blanca no es de ACJ, Blanca. Muy bien, buenos días y agradezco el espacio realmente. Interesante comenzar diciendo que por qué estamos aquí como ACJ, es porque instalamos un observatorio, toda una red de nuestros colegas y también de personas locales observando el concurso en más del 50% de los departamentos. Es importante que los que nos están viendo y escuchando entiendan los actores involucrados en este proceso, ¿verdad? Ya se han mencionado, voy a recapitularlo especialmente para que lo comprendamos. La Secretaría de Educación es el ente principal porque forma parte y dirige la parte inicial. Luego están las juntas nacional que está a nivel central, que tiene cierta potestad. Y por último tenemos las juntas departamentales de selección, que son autónomas en cada departamento. Por supuesto, cada uno se rige bajo la normativa establecida. Quiero mencionar que el concurso docente es un medio, no es un fin. Es un medio para poder garantizar que el sistema educativo, con las grandes falencias, con los aprendizajes que los niños tienen, para asegurar o impulsar para que el sistema tenga un impulso de mejora con la intervención, con la contratación de 5.200 docentes.
Por lo tanto, eso tiene que ver con una inversión económica fuerte. Por lo tanto, debe garantizarse que los docentes que se van a contratar son los mejores, como la ley lo establece, los que tienen la nota mejor. Buscar a pasar realmente es poco penoso, deberíamos buscar ser los mejores o ir más allá de la nota mínima para pasar. Tenemos grandes retos. Sin duda, toda esta evaluación, que ya lo menciona el doctor Alas y el ministro también, no es algo nuevo. Por varios años, varias evaluaciones ha surgido. ¿Por qué mejor no aceptamos la realidad? Revisamos y vemos todos los que pueden incluirse para mejorar todo el sistema educativo. Este no es tema solo de un docente o de un grupo de docentes, ni de 5.200 docentes. Es un tema del sistema educativo. Las evaluaciones realizadas a los niños en los últimos años nos han revelado que hay un estancamiento y en algunas áreas un retroceso en el aprendizaje de los niños. Eso pasa sin duda por un montón de factores, pero uno de ellos es las capacidades o el conocimiento que tienen los docentes. Por eso la normativa establece. Nuestro observatorio ha identificado muy buenas prácticas, pero también ha identificado muchos retos que sin duda a lo largo vamos a estar desarrollando. Por ejemplo, las juntas departamentales deben asegurar que el equipo que ellos conducen para apoyar en la revisión, porque ellos son los responsables, debe ser gente certificada, capacitada y sobre todo con los valores apegados a la normativa. Ir a un proceso de revisión de exámenes debe ser para asegurar y garantizar un proceso. Quiero aclarar, la veeduría que hemos instalado no es la que debe garantizar la transparencia del proceso, no. Los responsables de garantizar la transparencia son los actores que están ahí desarrollando cada etapa del proceso. En ese sentido, decir que en este momento no se cuenta desde nuestra veeduría, nuestro observatorio, con un dato puntual de qué porcentaje es que los docentes han pasado, pero sí ya la tendencia es de que no va a ser muy alto, pero sí hay un grupo que se debe garantizar que realmente ese grupo que pasa realmente sí tuvo su nota correcta y merece su plaza. Ven, aquí están revueltos los maestros, pues ya voy a darle lectura. Me dice Polo Crivelli: Raúl, ¿dónde se graduaron? ¿Quién certificó que estaban aptos para dar clases? A ellos también hay que rectificar y mostrar el grado de responsabilidad, esos de la pedagógica. Entonces, aquí me dicen también, ¿qué pretenden? ¿Ridiculizarnos? Las primeras 12 preguntas estaban fáciles, de cultura general. Que presenten las otras del área específica, verán las ambigüedades. Hasta Julio Navarro está, ya voy a leer el de Julio. Edwin Suazo: son ejemplos que ellos colocaron en las pruebas, no significa que ellos reprobaron esas preguntas. ¿Qué manera de dejar mal visto al magisterio? No, pero Raúl, yo por eso mencionaba, nuestra intención no es... no, yo sé, el que empezó a preguntar fui yo, sí. Acepto. Pero porque yo si me voy a preguntar y no la pasa un maestro, y tenemos de todas las pruebas, y por eso yo decía, en un programa que tiene un tiempo límite corto acá, no vamos a poder revisar todo. Por eso hoy a las 10 de la mañana estamos invitados a que vayamos a la Universidad Nacional y podamos revisar absolutamente todo. Es que nuestra intención no es decir que es culpa del docente. Miren, aquí la situación es que hay un importante grupo de docentes que pasó al siguiente nivel. Los docentes probablemente no se prepararon lo suficiente. Probablemente el nivel de estrés, como mencionaba Blanca, influyó bastante. Lo que queremos es garantizar al pueblo hondureño y a los docentes que hemos realizado un proceso transparente, que ha sido correcto, que ahorita estamos en pleno proceso de revisión de absolutamente todo, ítem por ítem, que estamos revisando cualquier solicitud especial que el docente ha presentado, que hemos pedido
a las juntas departamentales revisar 1, 2, 3 veces cada una de las pruebas para asegurar que todo esté en orden. Revisar todo el proceso de inicio a fin para ver si no hubo detalles que mejorar. Y eso último es una invitación abierta. Hemos invitado a los medios para que estén y transmitan en vivo absolutamente todo. No queremos ocultar nada. Y aquí tenemos todas las pruebas y podemos mostrar absolutamente todo. Pero no es realmente esa la intención. Queremos generar confianza en el docente de que este fue un proceso transparente y que estamos aquí para apoyarles, para servirles y ver de qué forma salimos mostrando los resultados tal y como son, pero asegurando la participación activa de todas y todos ustedes para que puedan ver de que no se ha hecho absolutamente nada fuera de lugar. Todo ha sido totalmente transparente. Yo quería mencionar algo, Raúl. Mira, para todo este proceso, para todo lo que el doctor estaba mostrando, hubo un temario. Vemos uno de sociales. Un temario que se precedió con suficiente antelación a los docentes. El temario claramente especificaba cuáles eran el rumbo que iba a tomar cada una de las pruebas que se iban a hacer, y en base a ese temario debían de prepararse. Bien, voy a hacer una pausa y luego continuamos. Raúl, los maestros fueron contagiados por el gobierno en la cuenta del Milenio. Llevan 9 años de salir aplazados y que conste, le aplican cada año la misma prueba. En el departamento de Colón, de 856 docentes que participaron, solo 16 tienen nota igual o mayor a 75. Parte de lo que está diciéndome la gente aquí en las redes. Esto ya lo leí. A ver. Lo que no han dicho es que para las plazas primero son los traslados, después los exoneran y de último los que pasan el examen para optar a una plaza. Y aquí me escribió también el alcalde, Janio Borjas, me dice: buenos días, Raúl, a mi esposa le perdieron el examen y aparece que no se presentó a realizar la prueba. A esto se le puede llamar, yo mismo la acompañé al Central Vicente Cáceres, la frustración es enorme. El año pasado mi esposa aprobó el examen, pero lo declararon desierto. Hoy le sustraen la prueba si desea, puede participar. ¿En el Central hubo aplicación este año? Entiendo que Sí, para ciertos cargos. Sí, para ciertos cargos. No, y puede presentar el reclamo. Claro. Y hemos tenido varios casos. Raúl. Oiga, alcalde, lo que está diciendo el ministro. Puede presentar su reclamo sin ningún problema. Pero hizo el examen ella, y fue que Sí. ella en la revisión es que no aparece. Dice que él la acompañó. Sí, puede presentar el reclamo, pero créanme que estos detalles suceden en un proceso de la magnitud que significó este concurso. Ocurren inconsistencias, pero es mínimo, ¿verdad? Y las atendemos de inmediato. En Santa Bárbara también ocurrió un caso específico de una prueba, ¿verdad? Que no era la prueba para la persona que había aplicado, pero ya lo estamos resolviendo. Y cada uno de los casos que presentan lo estamos viendo. Tienen 10 días para hacerlo. Y yo quiero aclarar esto para no generar más preocupación y angustia en los docentes. Hasta que no resolvamos cada uno de los reclamos presentados, no vamos a continuar a la siguiente fase, porque nuestro interés es garantizar que el proceso finalice de una forma correcta. Oiga lo que me pregunta, ministro. Raúl, ¿no será que como no hay capacidad en el gobierno de contratar a todos los docentes que aprueben el examen, es mejor aplazarlos? No, Raúl, el presupuesto está ahí. El presupuesto es exclusivamente para este grupo docente que vamos a contratar es de más de 1.000 millones y está definido, ahí está claro. Está presupuestado y no tenemos problema. Ya está siendo ocupado por interinos, que el concurso lo único que hace es pasar los de interinos a permanentes. Pero además, perdón, doctor. Hay que aclarar que independientemente de que pasara el 60 o el 80% alcanzando la nota mínima de 75, las plazas que están disponibles se asignan en orden descendente, desde el más alto. Obviamente, aunque pasaran todos, si alguien sacó 96, 92, 94, ese tiene prioridad. De manera que siempre las notas más altas serán las que tendrán acceso a los espacios laborales. Voy a una pausa y continúo. Gracias a todos los que me están escribiendo. No puedo leerlos a todos, pero vamos a
Y está bien que los... Un detallito técnico, para que veamos una de sociales. Bloque, tema, estándar, número de reactivos y las preguntas. Es un proceso técnico bien hecho. Y las preguntas tampoco es que son... Y vale recalcar, lo hemos mencionado ya 2 veces ahorita, Raúl, porque nosotros hemos estado escuchando las críticas que han habido hacia el proceso, de que me llamó la atención que algunas personas mencionaban, vinculadas al sistema, que estas pruebas no fueron elaboradas por docentes. Eso no es cierto. El doctor acaba de explicar, la universidad, esta unidad de psicometría, son no sé, especialistas para estructurar este tipo de mecanismos, pero quienes elaboraron las preguntas fueron docentes graduados de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y que tienen una cantidad importante de años de experiencia frente a alumnos. Y no solamente eso, sino que cada pregunta que se elaboró estaba sustentada por el visto bueno de 2 docentes más que tienen esta misma especialidad y años de experiencia. Así que fue un proceso de elaboración de las pruebas de una forma correcta. Porque eso es lo que nos compete a nosotros, es aclarar al pueblo cómo fue el proceso. Y nosotros queremos garantizarle a los docentes que fue elaborado de una forma correcta. Que tenemos que evaluar y ver dónde radica el problema, porque no hayamos tenido un volumen importante de docentes que haya pasado al siguiente nivel. Es un reto importante y que vale la pena que todas y todos nos sumemos a este esfuerzo, más allá de estar buscando culpables específicos a este proceso. Aquí una cuestión global, un análisis global que nos permite, que nos lleve a un análisis más profundo de lo que estamos viviendo en este momento. Hemos demostrado, el doctor hasta una publicación de años anteriores mostró de que esto no es nuevo. O sea, es más, este año el porcentaje ha sido superior al que hemos tenido en años anteriores. Algo está sucediendo y no es la prueba, créanme, pero podemos revisarla. Y pueden haber inconsistencias, pueden haber detallitos ahí que hay que mejorar, por supuesto, si es que una cuestión es desarrollada por humanos, pero para eso, y a fin de garantizar la absoluta transparencia del trabajo, estamos abriendo las puertas para que todas y todos los gremios y los medios de comunicación nos acompañen a revisar este proceso hoy. Aquí Nelly de Martínez me escribe y ya le voy a contestar. Y hoy pensé, pero este ministro viene aquí. Él habló conmigo el sábado y está hablando de eso, porque ella hace una pregunta aquí. Dice Nelly de Martínez, yo concursé en el 2018, saqué una excelente nota y lo anularon. Y en ese momento porque ustedes no hicieron los mismos comentarios, ustedes como periodistas. Sencillo, nadie nos dijo. Y ahora el ministro sí nos dijo que quería decir a la población, a los maestros, qué es lo que había pasado, y lo felicito, ministro, muy bien. Por eso no hicimos comentarios, porque no fue algo que nosotros nos dimos cuenta de la manera que hoy lo estamos haciendo. Así que yo felicito al ministro porque él viene a dar la cara y dice, esto es lo que pasó. Ahora me considero que también hice un buen trabajo porque me preparé y salgo reprobada, y aparte, esas simples 3 preguntas que mostraron, yo las contesté bien. Estoy molestando al ministro. Bien, continuamos. Ya voy a llamar a don Daniel Esponda. Ahí, Edith, te estoy mandando el número para que lo llames, que quiere participar. ¿Me decía, doctor? Bueno, según lo que se estaba planteando, que las preguntas de especialidad podían estar confusas o podían ser fuera de temario, etcétera, etcétera, quisiera que viéramos un par de preguntas de un área en la cual la mayor parte del público puede percatarse del significado y la respuesta. Si ponemos de matemática o de robótica, la mayor parte del público no va a entender dónde están las opciones o la respuesta correcta. Por eso traemos un ejemplo de ciencias sociales. Si me ponen la matriz en pantalla, la idea es que se vea cómo el proceso de elaboración de esos ítems ha seguido los estándares que la literatura internacional establece. Vean, en la columna de la izquierda aparece el bloque de contenido, las sociedades y los espacios geográficos. Luego el tema, ese tema se publicó
Honduras y su caracterización geográfica. Luego el estándar que se debe evaluar. Y ojo, estos son estándares de lo que se debe enseñar, es decir, a los docentes se les evaluó por lo que deben enseñar, no por lo que aprendieron en la universidad. Y luego el número de reactivos asignados a ese estándar. 2 reactivos porque esa es la importancia de ese tema dentro del currículum general de sociales de acuerdo a la terna. Y están ahí las 2 preguntas. Están estrechamente vinculadas a la temática, no son preguntas rebuscadas. La primera es, ¿cuál es el origen geológico del sur del territorio hondureño? Pues sabemos que es volcánico y un profesor de sociales esperaríamos que lo recuerde. Aquí nuevamente puede ser que por situaciones de estrés el profesor se confunda, pero eso no significa que el ítem esté mal hecho. Y la segunda, ¿qué río posee la cuenca más grande de Honduras? Por pasar y drenar 10 departamentos del país. Bien, un poco de geografía, es el Ulúa. Podemos ver una más, un par más, y ese proceso es la secuencia técnica que los estándares internacionales le señalan para elaborar una prueba estandarizada. Ahora, todo, como el señor ministro lo ha dicho, todo reclamo, todo error que a la hora de la diagramación algo apareció incorrecto, que a la hora de la pauta alguien cometió un error y en lugar de poner B colocó C, está bien, todos los reclamos correspondientes se aceptan y en caso de duda, en caso de duda, normalmente lo que se decide es favorecer al evaluado, considerando todas las condiciones de tensión y estrés a la que es sometido. Cualquier duda, lo que se acostumbra es favorecer al evaluado. Ahí tenemos otra más, visión geográfica del mundo, América y su geografía, y así por el estilo. Cada uno tiene toda una matriz de desarrollo para llegar a ese ítem. No es simplemente que se sentaron los especialistas y dijeron, preguntémosle esto vos, o preguntémosle esto a otro. No, es un proceso paso a paso, ¿sí? Y estas matrices están hechas para todas las pruebas, para todos los ítems de las 65 pruebas. Así es que pueden haber errores, ¿sí? Y se corrigen de inmediato, se aceptan. Pueden haber errores en pauta. Recuerden que si son 65 pruebas y hay 30 preguntas de especialidad para cada uno, andamos cerca de las 1800 ítems solo de especialidad, más los de cultura general, los de normativa, etc. De manera que andamos por cerca de 2000 ítems. Si se identifican 3 o 5 errores de pauta, está bien, se aceptan de inmediato. Y aquí recordemos algo, las juntas departamentales de selección, ahí participan no solo miembros de la Dirección Departamental de Educación, que hay 3. Hay 3 representantes de los colegios magisteriales que son colegas, que son profesores, como en el caso de mi persona, que conocen y pueden perfectamente decir, miren, aquí creo que hay un error. Eso se revisa y se corrige, ¿sí? Y además, recuerden que en esas juntas de selección, que son las que están calificando, ahí hay representación de ONG, hay representación de padres de familia, o por lo menos debería de haberla, hay representación del Consejo Nacional Anticorrupción, o si no está, debería de estar. De manera que no es ni el equipo de la Maestría de Psicometría y Evaluación Educativa el que califica, ni es la Secretaría directamente quien califica. Son las comisiones nacionales y departamentales las que califican. Y ahí están los colegios magisteriales. Bueno, por ejemplo, aquí me dice, aquí una muchacha me escribió algo que no deja de tener razón. Veámoslo. Dice, Nena Castro, gracias a esta evaluación que se realizó, a los futuros maestros servirá para que el Ministerio de Educación se diera cuenta que la educación a nivel general anda pésima, ya que si el educando no sabe lo que enseña, ¿qué se puede esperar del alumno? Y es cierto, pero tenemos unas reacciones ahí de maestros que participaron. Fernando, ponelas por favor con Eddie. Mi nombre es Glendy Gómez Ramírez, soy del municipio de Catacamas, departamento de Olancho. Quiero manifestarles que me sometí al concurso docente. Gracias, Señor, por tener esa gran oportunidad de ser parte del concurso. Concursé para el puesto de dirección de básica. Me preparé con anticipación, con el contenido oficial que nos enviaron,
lo tomé muy en cuenta, estuve mucho tiempo estudiando, contarles que mi nota de aprobación fue del 78% y pido a las autoridades oficiales que respeten mi derecho y que puedan continuar con el proceso. Que Dios me le bendiga a todos. Mi nombre es Godofredo Valdivieso, soy del departamento de Ocotepeque. En la primera fase del concurso docente he obtenido una nota de 94% en el cargo de orientación docente en el nivel medio. Felicito a la Junta de Selección Departamental, a los veedores del proceso, ya que hemos observado que desde el inicio hasta lo que va de este concurso ha sido ordenado, transparente, justo y equitativo. Cabe mencionar que el buen resultado obtenido por mi persona ha sido producto de muchas horas de esfuerzo y de sacrificio. De igual manera, he desarrollado el temario que acertadamente la Secretaría de Educación ha puesto a nuestra disposición en sus plataformas. Este nos ha servido de mucho, ya que la prueba que he desarrollado, la mayoría de las preguntas han sido acorde a los temas contenidos en dicho temario. Mi nombre es Marta Melissa Carranza, participé en el concurso de selección docente 2019 en el departamento de Intibucá, en la modalidad de secretario de Educación Media. Me preparé anticipadamente con los temarios que ofreció la Secretaría de Educación y obtuve una nota del 80%. Considero que el proceso se ha llevado a cabo de manera transparente y pido a las autoridades competentes poder seguir con el proceso de evaluación y que se respete mi derecho. Muy buenas, mi nombre es Oscar Elías Majano Acosta, soy del municipio de Nacaome del departamento de Valle y soy uno de los docentes que se sometió al concurso de este año. Quiero contarles que me preparé para el examen con los temarios oficiales que brindó la Secretaría de Educación. Yo concursé para el área de comunicación con orientación en inglés y aprobé el examen con un 78%. Y hemos estado viendo que el concurso se ha estado desarrollando de manera transparente y esperamos que continúe de esta forma. Y al final pues esperamos que se respeten nuestros derechos. Antes de escuchar al profesor Daniel Esponda, ministro. Sí, es escuchar y ver estos videos de los docentes que pasaron a la siguiente fase. Nos demuestra de que primero se prepararon en base al temario que se les envió, pero lo más importante es que debemos de garantizar que ellos continúen en la siguiente fase. O sea, hay una cantidad importante de docentes que pasaron y están listos para la siguiente fase. Yo exhorto a los docentes que nos apoyen y nos ayuden a proteger este proceso. Les aseguro que ha sido absolutamente transparente y es nuestro compromiso asegurar de que se pueda revisar absolutamente cualquier reclamo que se tenga y que exista. Es nuestro deber y haremos y finalizaremos hasta que tengamos el último problema resuelto, porque para eso estamos, para garantizarles de que este va a ser un proceso correcto. Ahora, no es mi responsabilidad el tema de las notas, porque eso depende ya de quién participó. O sea, mi deber es garantizar el tener una prueba correcta, bien estructurada y ubicada en la realidad nacional. Por eso queríamos mostrar cómo fue estructurada las pruebas y quiénes la desarrollaron. Pero de ahí a el proceso per se del examen ya no es responsabilidad de su servidor, para eso está ahí, es el docente frente al examen, pero además están la organización que es la que evalúa este proceso, que es la Junta Departamental de Selección, y luego están los veedores para que aseguren. Blanca lo dijo claro, quienes deben de garantizar que sea transparente son los de la Junta, pero son veedores que están ahí para que cualquier detalle que suceda pueda evaluarse y pueda trabajarse. No, dígame. Si va, no, tal vez en réplica algunos elementos dados. El doctor Alas mencionaba
que si algún docente, en el marco de lo que se está diciendo, de la defensa de derecho, ¿verdad? Ellos pueden preguntar. Y si las juntas departamentales identifican respuestas, es importante que lo hagan notar a nivel central porque se puede hacer el ajuste. Ahora, es importante decir que las juntas, en el marco de la normativa, no tienen potestad de ajustar ellos la pauta. No deberían, porque queda a discrecionalidad y eso se puede dar a una mala interpretación. En el marco del observatorio se nos ha notificado de alguna junta que está haciendo ese ejercicio. Creemos que no debería de darse. La otra cosa es importante decir a nivel, porque estamos viendo en las imágenes en el índice, a nivel de Francisco Morazán. Eso fue cuando la inscripción. Eso fue cuando la inscripción. Pero ahí se le están tomando. Pero, por ejemplo, hoy se publicó lo de Francisco Morazán y aquí ha habido un grupo grande observando. ¿Quién es el responsable de la revisión? En el marco de garantizarle una nota correcta a los docentes que fueron a participar. Es importante decir que se refleja aquí en la Junta Departamental de Francisco Morazán aproximadamente 60 actas con incidencias. Podrían denominarse algunas irregularidades. ¿Qué quiere decir con eso? Puede interpretarse de dos formas. Una es que hay un grupo fuerte allí que está vigilante dentro de la Junta del proceso, porque al identificar las incidencias se han corregido. Eso es muy valioso y es bueno decirlo. Claro. No obstante, también está la otra cara de la moneda, que también hay fuerzas contrarias por las cuales se dieron esas irregularidades. O sea, tampoco hay que ser ingenuos creyendo que todos van al elemento de la revisión con la intención de apegarse totalmente a la normativa. Es importante decirle a los docentes que participaron aquí en Francisco Morazán, porque sí las actas contemplan elementos como cuáles, como elementos que su suma no fue la correcta y se ajustó, como que su revisión en algún momento el total no era correcto. Entonces, al identificarse sí ha hecho una acción pero ¿quiénes son los encargados de esa revisión? Es importante saber que esa parte sale de la Secretaría y es otro actor importante en el proceso. De acuerdo a la normativa, la Junta Departamental de Selección debe asegurarse. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Es que sí hay fuerzas que están tratando de estar dentro de estas estructuras para favorecer. Entonces, se han identificado. Por eso, ante esos hechos, ante esas incidencias, es importante que los docentes, especialmente a nivel de Francisco Morazán, donde se han identificado muchas acciones como esa, sí hagan su derecho de revisión de examen, para garantizar, por un lado, que tengan la nota correcta, pero también asegurar que el sistema contrate a los mejores. Profesor, solo deme, el profesor Daniel Esponda. Profesor, lo escuchamos. A todos los panelistas, en especial al doctor Alas, de quien goza de mi respeto y cariño. Hemos compartido en algunos paneles académicos este tema. A nosotros nos parece, en primer lugar, que sería un terrible error dar por fracasado el proceso de concursos. Y nosotros queremos dejar eso muy claro. Nosotros como COPRUC no estamos ni dando por fracasado, ni declarando desierto el concurso, ni hemos retirado de la Junta Nacional de Selección o hemos renunciado como algunos medios lo han dicho. Nosotros lo que estamos dejando claro aquí es una posición. A nosotros nos parece que aquí debemos de dejar en suspenso la siguiente etapa. Profesor, repítame, ¿usted cree que el concurso está bien? Que no tiene por qué anularse ni repetirse. Para usted el concurso fue bueno. Lo que quiero dejar claro, Raúl, es que esta dinámica, y lo hemos discutido de manera profunda en su foro, en otros espacios, de no haber concursos, vamos a continuar en el mercado persa en las direcciones departamentales de educación con nombramientos de dedo por afinidad política y por injerencia de algún sector gremial. Y eso nosotros no lo vamos a permitir. Y me agrada muchísimo que hoy el tema sea una discusión de calidad de la educación y que no sea un tema solamente de poner a alguien en un puesto. Y yo sé de la altura académica que tiene el doctor Alas, pero nosotros planteamos dejar en suspenso la siguiente etapa que la entrevista, Raúl, para que demos el espacio para la revisión y las quejas de todos los compañeros y subsanar entonces esos reclamos. Mire, yo creo que hoy podemos decir con total claridad, y creo yo que el tiempo nos ha dado la razón a los dirigentes que hemos sido más académicos, la ley fundamental de educación administrativamente es un fracaso. Y lo voy a decir por qué. El título que habilita para ingresar a la carrera docente es el grado de licenciatura. Y en Honduras solo las universidades públicas acreditan. Ahora bien,
Si esto es así, y el doctor Alas lo sabe, y si vamos a tener alguna contradicción, estamos abiertos al debate, los procesos de concurso no están hechos para reprobar o aprobar a profesores. Los procesos de concurso están hechos para calificar desde la nota más alta y se pueda permitir entonces que los puntajes más elevados sean los que tengan ingresos. Y me parece a mí, en parte, un mal manejo de algunos medios de comunicación y una campaña de prestigio contra nuestro gremio, que se esté planteando que los profesores salimos aplazados, por amor a Dios. Miren, las dos universidades públicas, tanto la Universidad Nacional como la Universidad Pedagógica Nacional, este año fueron acreditados por una agencia europea, por HCERES, que acredita que nuestros títulos son válidos hoy en Europa. Es decir, que los compañeros que emigran hacia Europa, sus títulos hoy valen. No solamente van a ir a hacer trabajos como limpiar servicios o hacer casas, van a ir a ejercer su profesión porque los títulos están acreditados. Ahora bien, por otro lado, hemos identificado algunas cosas. Por eso es importante, doctor Alas y ministro de Educación, profesora Selma y doña Blanca, que nos acompañan en este proceso que ha sido muy valioso. Hay muchos reclamos en varias áreas, que los temarios eran unos y las pruebas no respondían a los temarios que se publicaron. En tercero, doctor Alas, la escala de la evaluación, es decir, los valores de cada reactivo son planos, y eso a mí me parece incorrecto. Por ejemplo, el valor de la parte que son 10 ítems de conocimiento de cultura general deberían de tener un valor. Las preguntas genéricas de leyes educativas y el ejemplo que mostró el doctor Alas debería de tener otro valor. Y las preguntas específicas del área a la cual vamos a ir a trabajar debería de tener otro valor. Por dar un ejemplo, las de cultura general valer 1 punto, las genéricas leyes educativas técnico-pedagógicos 2 puntos y las específicas del área 3 puntos. Porque voy a dar un ejemplo, y no deja de tener razón usted, Raúl. Todo mundo debe saber cuál es el país más extenso del mundo, sin duda. Pero un profesor de técnica industrial no le va a generar un impacto significativo de carácter negativo que no tenga claro ese elemento. Y aquí voy al otro tema, es el enfoque pedagógico, doctor Alas. A mí me gustaría que usted ahondara en ese tema. A mí me parece que como se redactó la prueba, no está muy bien enmarcado en el enfoque pedagógico en que ha sido evaluado nuestro compañero, fundamentalmente desde que se hizo la reforma en los pensum educativos de la Universidad Pedagógica en el año 2014. Y a mí me parece que ese tema hay que revisarlo profundamente. Ahora bien, esto nos debe poner las barcas en remojo, y ojo con lo que voy a decir, a todos, al gobierno, a los dirigentes gremiales, a los que somos más académicos y sobre todo al Estado de Honduras. Honduras enfrenta a una crisis en educación y no porque los profesores seamos buenos o seamos malos. Enfrentamos una crisis porque las políticas neoliberales han sido un fracaso. Hoy lo que estamos viendo es el resultado de reducir el presupuesto en educación y una política totalmente errada de eliminar la educación orientada desde educación media. Yo lo he repetido hasta la saciedad, haber cerrado las escuelas normales fue un terrible error, ha sido un fracaso. Ahora comparto, las escuelas normales deben estar hechas para seleccionar a los candidatos más idóneos, no para darles una salida laboral. Pero es urgente aquí que pongamos las barbas en remojo y hagamos una gran revisión de la calidad. Pero para subsanar este proceso y no darlo por fracasado, porque yo se lo he dicho al ministro de Educación, ahí adentro de su círculo más cercano hay funcionarios que le han apostado al fracaso. Gracias al profesor Esponda. De 4.849 aspirantes a una plaza educativa que participaron por el departamento de Francisco Morazán, solo aprobaron 600 con buena nota según los datos del director departamental de educación de Francisco Morazán, Mario Quesada. ¿Me decía, doctor? Bueno, sí, un par de detalles en los que quiero explicar un poquito sobre lo que hablaba nuestro compañero y amigo Daniel Esponda. En primer lugar, estamos completamente de acuerdo. Es fuera de lugar, es absurdo hablar de anular el concurso simplemente porque se detecte 1, 2, 3 o 4 errores. Una pauta, un examen tiene un error en una pauta, otro de los 65 tiene otro error. Hay completa apertura para arreglar eso. Y yo entiendo que los colegas que están en la Comisión Departamental de Selección son docentes y tienen acceso a otros docentes especializados. Pueden de inmediato plantear que tienen dudas sobre alguna respuesta. Y cuando lo han hecho, entiendo que han sido 3 ítems,
en 3 pruebas diferentes, se han corregido de inmediato y se ha autorizado para que reevalúen esos ítems. De manera que la idea es hacerlo lo más transparente posible y son las juntas departamentales de selección quienes están calificando. No es ni la Secretaría de Educación ni somos nosotros el equipo que desarrolló las pruebas. En segundo lugar, concuerdo también con Daniel en que este estándar de 75% es muy elevado para una prueba de este tipo. Es muy elevado. Claro, si usted me dice que me va a aplicar un examen en el aula, donde yo tengo oportunidad de estudiar para un contenido dado, perfecto, me puede pedir 80, que es lo que se pide en doctorado. Pero para una prueba estandarizada, donde le abarca todo el contenido que usted enseña durante todo el año, y además, bajo el estrés de que eso representa su oportunidad laboral o la pérdida de una oportunidad laboral, yo estoy de acuerdo en que esa normativa debe revisarse. Eso se estableció en el reglamento de desarrollo de evaluación del desempeño docente y estoy de acuerdo, es demasiado alto para una prueba de esta naturaleza. Eso siempre va a repetirse ese problema en los años subsiguientes mientras no se revise, pero en eso invito a los colegios magisteriales para el diálogo con la Secretaría, que normalmente está abierta a revisar estas normativas. Sí, licenciada Selma. Sí, solo quería recalcar 3 cositas. Uno es que la revisión es un derecho de los docentes y la revisión no está sujeta a que le van a revisar solo las que consideren, porque también hemos recibido quejas de algunos docentes que nos dicen, es que solo me revisan las quejas, qué mala. La revisión es de las 50 preguntas que contenía su examen. Es un derecho que tienen los docentes. Eso no es antojadizo de que si el director departamental quiere o que la junta quiere o no quiere, es un derecho al que debe de hacer uso. Lógicamente hay algunos mecanismos, como por ejemplo que hay una solicitud, la mete por ventanilla, inmediatamente se la llevan a la junta departamental de selección y debe de ser atendido el docente. Lo dice el ministro, no vamos a pasar a la otra etapa mientras hayan todavía docentes que no se les ha revisado su examen. Eso lo vamos a garantizar como Secretaría. Otra cosa es que me parece interesante y retomo un poco lo que decía Esponda, es recalcar que la prueba no se elaboró en función de lo que enseñan en la universidad pedagógica a lo largo de toda una carrera, sino que se elaboró en función de lo que ya nos dice nuestro diseño del currículum nacional básico, lo que el profesor va a enseñar a sus alumnos. Entonces no es que estemos diciendo que la pedagógica no enseña, ¿verdad? Desde luego que no. Y otro punto importante es que este proceso lo hemos garantizado, vamos a luchar como Secretaría en no buscar darles la garantía a los docentes que pasaron, como hemos visto en esos videos, de que este concurso se va a declarar nulo, inválido, etcétera, todos los calificativos que tengan, sino que se va a llegar hasta el final del proceso, porque hemos trabajado fuertemente como Secretaría de Educación para poder lograrlo. Ahora, que hay muchos elementos que estos nos ponen en la mesa de discusión, eso también hay que aceptarlo, ¿verdad? De décadas tenemos situaciones que hay que sentarnos y poder revisar para que en un futuro concurso todos estos elementos que permiten que salga esta alta incidencia de reprobación, vayamos viendo la manera de poderlos contrarrestar. Buenos días, pregúntenle al ministro que cómo quedan los méritos. Si usted como docente al evaluar a un alumno, la mitad le valen los acumulados y la otra el examen. ¿Y por qué los docentes le están pidiendo pasar el examen con una nota alta y los méritos entonces que tiene cada uno? Pero antes que conteste el ministro, ahora la tienen más fácil. Cuando yo estaba en el colegio y cuando estaba el ministro, porque somos contemporáneos, a nosotros no nos daban ese montón de acumulativos. Yo me acuerdo que mi papá me decía, te voy a meter al batallón si te aplazan. Entonces me tenía que poner las pilas. Yo me acuerdo que Arnold y otros compañeros ahí me explicaban. Pero ahora hay un montón de cosas que nosotros no teníamos eso. ¿Ah? Dice, ¿por qué era que la mayoría de los interinos pasaron? ¿Será porque son del partido de turno? ¿Y por qué familiares de la Junta concursaron y pasaron, ministro?
Primero, Selma, que explique la primera parte, porque había una pregunta previa, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que la parte de los méritos incluso es un gran esfuerzo también que hicimos, porque hay que decir que la tabla de ponderación que aparece en el reglamento de la ley fundamental, en uno de sus reglamentos, no estaba diseñada de manera correcta, y eso hacía que nuestros docentes incluso no pasaran esa etapa. Se corrigió, y a través de un acuerdo ministerial, el ministro se hizo todo un estudio de esa tabla de méritos y de créditos, incluso fue validada por la Junta Nacional. Estuvimos una larga jornada y fue con ellos que la estructuramos, y a través de un acuerdo ministerial se ha girado a todas las juntas departamentales de selección, y es la que se va a aplicar ahorita. Estos docentes en su primera etapa, que pasan con la nota que ya establece la ley, que dice que es con 75, pasan a esa segunda etapa, que es la revisión de todos sus antecedentes académicos. De entrada, con esta nueva tabla que nosotros elaboramos, todos los profesores pasan, porque con solo tener su título de licenciatura ya tiene 75 puntos, y ahí promedian y ya hace una segunda lista, que prácticamente es un proceso que sigue la ley, pero todo el que ya pasó con 75 automáticamente, ¿verdad? Solo con tener el título ya pasa a la segunda etapa. Juticalpa Olancho, Alejandro Flores, buenos días. Mi pregunta para los que están hoy ahí, ¿no?, el ministro y la de talento humano, es la siguiente. Nos han dicho que hay probabilidades de que la nota de aprobación baje a 70%, de 75 a 70. Y yo quería saber qué probabilidad hay de esto, porque hay muchos que tenemos 70% y estamos como a la espera de esa noticia, pues, a ver qué nos pueden decir. Raúl, hay varios temas aquí que quisiera abordar, incluyendo las últimas participaciones. Yo desde un inicio en mi intervención mencioné de que este es un concurso, no es una evaluación, no es un examen. Por lo tanto, no existen aplazados, no existen reprobados. Son docentes que logran pasar a una siguiente fase y otros que no. Y eso hay que dejarlo bien claro. No se trata de aplazar, eso no cabe en este proceso. Hay algo que Esponda mencionó, que no sé si por efecto de tiempo vamos a tener oportunidad de mostrarlo aquí, pero es una inconsistencia. En algunas pruebas mencionó de que los temarios no son alineados a las pruebas. Ese es uno de los temas que hoy día a las 10 en la universidad podemos mostrar una por una las pruebas y verificar si realmente el temario no estaba alineado. Nosotros, supongo, doctor, usted anda el temario, nosotros lo tenemos acá, pero vale la pena revisar, porque este equipo se esmeró en asegurar que cada tema general a abordar en la prueba lo incluyéramos en ese listado. Ahora, hay un tema muy importante, Raúl, pueblo hondureño. A lo largo de los años ha existido un nivel de incidencia para manipular este tipo de procesos. De muchos lados. No solo es política, es también gremial. Y los dirigentes magisteriales lo saben, y los docentes lo saben. Ahora, este proceso, nosotros nos hemos esmerado al 100% para asegurar y blindarlo al máximo de ese nivel de manipulación que puede existir. Y claro que hemos tenido momentos en los cuales han querido incidir para cambiar situaciones, como Blanca lo mencionó hace un rato. Y justamente anoche hablábamos con Selma de un caso específico que ya tomamos acciones concretas al respecto. Este debe ser el proceso más transparente de la historia, porque Honduras lo merece, porque nuestros docentes lo merecen, porque nuestras niñas y nuestros niños lo merecen. Es nuestro futuro, es la formación de nuestros jóvenes. Y tenemos que asegurar que quienes hayan alcanzado los requisitos y las notas que se haya planteado sean los que continúen en el proceso. No vamos a permitir ningún tipo de manipulación, porque queremos asegurar de que esto sea efectivo.
Y eso yo sí quiero que el pueblo hondureño tenga la plena seguridad que así va a ser. Hemos hecho un esfuerzo gigantesco, no solamente su servidor, todo un equipo de apoyo que no ha dormido por noches enteras, con la única finalidad de evitar de que extraños entren a manipular y a querer cambiar las cosas. Aquí vamos a asegurar de que esto sea correcto. Y si pueblo hondureño, docentes, ustedes detectan algún problema de esta naturaleza, por favor no duden en abocarse a nosotros. Estamos con las puertas abiertas y vamos a estar ahí presentes permanentemente para poder solventar cualquier situación de esta naturaleza. Para eso estamos, para garantizar de que este proceso sea efectivo. Pero como dije en un inicio, nuestra responsabilidad llega hasta un punto. Ya el examen, la prueba per se, ya no podemos nosotros estar en ella. Blanca. Para poder garantizar esa transparencia a la cual el ministro menciona, realmente no todo está en la cancha de él. Y las juntas departamentales de selección deben asegurar que los equipos que tienen ahí revisando se apegan a la normativa, que respetan las respuestas de los docentes que concursaron. Y esto lo quiero enfatizarlo, porque en nuestro observatorio se ha identificado en algunas juntas departamentales que se ha identificado y se ha ajustado que no se le ha dado el porcentaje correcto. Esas facultades de la Junta Departamental, y ellos deben vigilar, deben certificar su personal que está allí, deben asegurar que son personas con buena actitud y aptitud, porque hemos identificado que hay grupos allí que están molestos, que no tienen logística, pero es allí donde se tiene que tener todo un control y toda una planificación efectiva. Y yo, no por poner la nota, pero sí se han identificado elementos que se ha querido manipular. Qué bueno que hay grupos que han querido corregir notas y han estado allí, por eso les menciono. Hay en cada departamental sin duda hay actas de incidencia que yo animo a las juntas y casi como sociedad civil les diría, deben publicar las actas. Esas actas reflejan la realidad del proceso y si estamos hablando de transparencia, esas actas deben ser publicadas. Porque eso nos diría la historia, cómo se revisó, qué pasó, dónde hubo error, cómo se corrigieron, pero al final de todo eso se debe garantizar que a los 22,000 y pico de concursantes se le dé la nota verdadera como corresponde porque entró a un concurso. Eso sería transparencia realmente. Y yo animaría a las autoridades a considerar, no se puede en medio de todo eso, ¿por qué no revisar la ley y revisar el tema de conflicto de interés? Tenemos en nuestros hallazgos que hay juntas departamentales que hay personas con conflicto de interés, donde familiares concursaron y no se abstuvieron. Ese es otro tema de transparencia. ¿Por qué no irlo blindando más? ¿Por qué no vemos si más bien el ente encargado de realizar estos concursos, porque ya hasta los concursantes antes de ir tenían su temor y tenían toda su duda de participar? ¿Por qué no ir pensando si realmente este concurso no debe ser hecho por un ente independiente y externo con las competencias y las capacidades, como una forma de garantizar un proceso que, como le dije, no es el fin, es un medio para asegurar que realmente estamos fortaleciendo el sistema educativo en nuestro país? Mi nombre es Belinda Dubón Dubón, soy maestra de educación media del departamento de Santa Bárbara y en el pasado proceso de concurso docente tuve la oportunidad de participar para el cargo de dirección en el nivel medio. Afortunadamente pues he aprobado mi examen y realmente que ha sido un proceso en el que puedo dar fe de que se ha desarrollado de manera transparente. Quisiera también en este momento y en este video expresar mi satisfacción con el trabajo de la Junta de Selección Departamental que han desarrollado los compañeros que están en esta organización representando a nuestro departamento, pues ellos se han enfocado en que el proceso se haya llevado a cabo de la mejor manera. También hablar un poco de lo que formaba parte de este instrumento en el que se nos evaluaba a los docentes para aprobar el examen. Era un examen, podemos decir, bien estructurado, que sí había que leer mucho, manejar mucho del área. En el caso de mi persona, pues para el cargo de dirección docente había mucho relacionado con lo que es el cargo, con las leyes y muchas
ítems de administración de centros educativos. De tal manera, pues hasta ahorita considero un proceso transparente, legal, y pedimos de una u otra manera que se nos respeten los resultados a quienes hemos obtenido nota de aprobación en el presente proceso. Mi nombre es Marta Melisa Carranza. Participé en el concurso de selección docente 2019 en el departamento de Intibucá, en la modalidad de secretario de Educación Media. Me preparé anticipadamente con los temarios que ofreció la Secretaría de Educación y obtuve una nota del 80%. Considero que el proceso se ha llevado a cabo de manera transparente y pido a las autoridades competentes poder seguir con el proceso de evaluación y que se respete mi derecho. Hola, mi nombre es Nasli Melisa Morán Duarte. Soy docente del municipio de Trujillo, departamento de Colón. Concursé en el puesto de nivel medio en el área del inglés. Aprobé mi examen de concurso con una nota del 90%. Me preparé de acuerdo a los temarios oficiales proporcionados por la Secretaría de Educación. Me preparé con mucho esfuerzo y este fue reflejado en los resultados del mismo. Por lo tanto, puedo acreditar que el proceso de concurso, desde su inscripción, aplicación y revisión de pruebas de conocimientos y actitudes académicas, fue muy transparente. Por ende, solicito a la Junta Departamental y Junta Nacional de Selección que se respeten mis derechos y se le dé continuidad al proceso. Voy a cerrar en un momento con otra maestra también, pero conclusiones, Blanca. Bueno, es importante que se respete el derecho de cada concursante, que se contraten los mejores, no perder la oportunidad en el marco de todos los elementos que han salido para hacer ajustes a la normativa, para hacer ajustes en el marco de asegurar un proceso transparente. El proceso sigue, no ha terminado, solo es una etapa. Las juntas de selección deben estar presentes en el momento de que se desarrolla todo este ejercicio. Las personas que están colaborando, los comités deben ser personas realmente acreditadas, certificadas y apegadas totalmente a la normativa. Como resultado, entonces, tendremos los mejores docentes para las plazas disponibles. Gracias a Blanca Munguía, que es la representante de ACJ. Doctor Mario Alas. Bueno, yo quisiera recalcar un aspecto que Daniel Esponda señaló. Tenemos evaluaciones cada cierto tiempo, tanto para maestros como para estudiantes. Los resultados salen muy deficientes. Nos damos golpe de pecho, pero al año siguiente el presupuesto de educación sigue igual o más bajo. Tenemos una década de estar bajando porcentualmente como parte del PIB el presupuesto de educación. Una década en que se han priorizado otros aspectos de la realidad nacional. Entonces, si tenemos evaluaciones y nos dicen que tanto los niños como los maestros presentan algunas deficiencias, ¿por qué no tomamos medidas y empezamos a corregir? La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, que es donde se forman los docentes, funciona con un presupuesto, como diríamos, tercermundista. Usted entra a una universidad privada acá y de inmediato el teléfono le dice Wi-Fi para todos, hay acceso a internet, revistas, hay acceso. El internet no es un lujo para un estudiante universitario, es una necesidad. Va a un aula de una buena universidad privada nuestra, hay data, hay computadoras con acceso a internet, usted puede realmente desarrollar clases interesantes, actualizadas. Vaya a las aulas de la pedagógica. Entonces, si no fortalecemos a la pedagógica, las becas de los estudiantes de la pedagógica son becas que no alcanzan ni para los alimentos. Entonces, si no fortalecemos a la institución que forma a los docentes, ¿cómo queremos que nos forme docentes de calidad? Igual cuando hablamos de bajo desempeño de los niños. Si no fortalecemos los centros educativos, si no les damos recursos para material didáctico, libros, etc., ¿por qué entonces nos damos golpes de pecho diciendo qué barbaridad, qué mal andamos en educación? Si tenemos una década en la que cada vez le damos menos importancia en términos presupuestarios, que es lo real. El discurso puede decir que sí, que estamos interesados, pero ¿dónde está el presupuesto? Sí, doctor, gracias. Licenciada Selma. Bueno,
Voy a hablar como coordinadora nacional de los concursos, decirles que me apego al respeto de los docentes. Estamos dispuestos a recibir mi número, pueden anotarlo, 33 64 68 37. Repítaselo, por favor. 33 64 68 37, para que me puedan escribir si no son atendidas sus quejas en las direcciones departamentales. Tienen el derecho los docentes a pedir revisión. Si hay necesidad, vamos a mover las posteriores etapas del concurso que faltan, pero que no se quede ningún docente sin ese derecho a poder irse tranquilo sabiendo que realmente, ¿verdad?, sus respuestas fueron respetadas, y sobre todo el derecho también de las personas que, como hemos visto en los videos, están solicitando se les respete ese esfuerzo, ese increíble dedicación que le pusieron para poder aprobar el concurso. Como les digo, nuestro número está a la orden, es la instrucción que se va a girar a todas las direcciones departamentales, a todas las subdirectores de talento humano, como coordinadores de las juntas departamentales, para que los docentes se sientan atendidos, que los respetemos, que este es un proceso importantísimo y que queremos como Secretaría de Educación, pues que todas esas plazas sean ocupados por todos aquellos docentes que tienen o que lograron, ¿verdad?, posicionarse en lugares buenos en el concurso. Le agradezco su participación esta mañana. Antes de cerrar con el ministro, al alcalde, ya le voy a dar su número al ministro. Alcalde, el ministro tiene eso de que no anda con sectarismo político. Y me gustó que el ministro ha venido aquí con su equipo a decir, esto pasó, las cosas están así, y a las 10 hoy, ¿qué tienen? Sí, vamos a estar en la Universidad Nacional, Raúl, junto con los especialistas que fueron los encargados de diseñar este proceso, ante los medios de comunicación y la Junta Nacional de Selección, revisando paso por paso todo el proceso, las pruebas, las pautas, uno por uno los ítems, para verificar si realmente hubo inconsistencias o no. Con eso salimos de un primer elemento que se ha especulado de que era un problema, porque es mi deber hacer eso. Solo un minuto, poneme a la profesora ahí que también habla de este proceso. De Copán. Me sometí a concurso en la función docencia del nivel de educación básica. Aprobé mi examen con una nota del 82%. Me preparé con el temario oficial para el concurso. Fueron horas de sacrificio, de constancia estudiando. Por eso sentí que el examen estuvo fácil, siempre y cuando uno se prepare. Y le solicito a la Junta Departamental y Nacional de Selección que respeten el derecho que adquirí al aprobar mi examen de competencias básicas en el concurso y que le den continuidad al proceso. Bueno, ministro. Sí, muchas gracias, Raúl. Eso? Son elocuentes los videos y lo que provoca es todavía reforzar nuestro compromiso por asegurar cerrar con éxito y con absoluta transparencia este proceso. Docentes, acompáñennos, por favor, a que este proceso concluya de la mejor forma. Es importante, hemos visto un montón de elementos acá y una serie de aristas que tienen que evaluarse, y no todas dependen exclusivamente de quienes estamos aquí en esta mesa. Hay múltiples actores vinculados a este proceso. Importante lo que el doctor mencionaba, lo que Esponda mencionaba, esto debe haber un debate mucho más profundo, debemos de aprender, reflexionar de lo que estamos viviendo. Es una situación sistemática, concurso tras concurso que estamos teniendo, algo está fallando y tenemos que revisarlo, pero nuestro deber en este momento, producto del concurso, es revisar y mostrar abiertamente al pueblo hondureño que lo que corresponde a esta secretaría y al equipo que estuvo trabajando el proceso se hizo correctamente, y verlo junto a todas y todos ustedes, y si hay inconsistencias, allí mismo las identificamos y vemos el proceso a seguir para corregir. Otro tema, Raúl, importante que quiero enfatizar, es fundamental que nos acompañen hoy a las 10 de la mañana y que los medios estén allí. Queremos que sea un proceso abierto, transmisiones en vivo si es posible, y ver el proceso completo. Y por último,
yo lo he venido mencionando sistemáticamente desde que inicié mi gestión. Estamos creando una plataforma virtual de formación permanente y actualización del docente. Es fundamental, es necesario y de inmediato nosotros estamos listos para poder trabajar de la mano con todas y todos los docentes, los que estén y los que lleguen a alcanzar su permanencia, para poder trabajar en un proceso sistemático de actualización para que nuestra educación pueda ir evolucionando como todas y todos soñamos. Gracias, ministro. Gracias. Y lo felicito, porque viene, da la cara, le habla al pueblo. A las 10 esa revisión. Voy a decir algo. El maestro que no pasó, no le tienen por qué dar plaza. Y digo esto porque hace poco le pregunté a Gerson cuando fuimos a pausa. Gerson es uno de los compañeros aquí. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 3 años, me dice. ¿Y qué pensás? No, que si un maestro no sirve, ¿qué le va a enseñar a mi hijo? Y es la realidad. Por ejemplo, yo en la escuela de periodismo considero que deben estar los mejores maestros. Y pienso que periodistas con experiencia, que conocen de la profesión. Porque alguien que no sabe, ¿qué va a enseñar? ¿Cuál va a ser el futuro de este país? Los maestros tienen que ser buenos. Para eso son maestros. Porque si no, ¿qué futuro tenemos si los maestros no sirven? Los buenos maestros de él en las plazas, sean liberales, pinistas, nacionalistas, pero tienen que ser buenos maestros por el bien del país, por el futuro de Honduras, para que le enseñe a nuestros niños y a nuestras niñas. Ahí yo veo bien, el ministro me habló el sábado, bien este concurso que están haciendo y que no están favoreciendo a nadie. Y el gremio magisterial es un gremio difícil, pero también yo creo que no van a dejar de estar de acuerdo conmigo que el profesor tiene que ser bueno para que le enseñe a uno. ¿Cómo yo le voy a reclamar aquí a un periodista si yo no sé nada? No podría. Pero yo tengo 30 años de experiencia en la radio, en prensa escrita, en la televisión. Algo sé del periodismo. Igual un maestro, ¿cómo viene un maestro que no está preparado a dar clase? ¿Cuál es el futuro? Esa es la realidad. Yo felicito al ministro y a su equipo, está bueno. Así debe ser. Buenos días, gracias, que tenga una buena semana.